Bien, bueno. Buenos días. ¿Cómo les va? Yo voy a seguir dando, a medida que voy a hacer la presentación, voy a ir dando acceso a compañeros y compañeras que nos van a acompañar en el día de hoy. Hoy tenemos la presentación, estamos reunidos y reunidas para uno de los acontecimientos más hermosos a los que se puede asistir. Sale a la luz un libro necesario, un libro más en este mundo. Esta es la primera de una serie de presentaciones, y diálogos que vendrán. Y arrancamos desde nuestra casa. La primera tenía que ser desde nuestra casa, que es la Cooperativa de Trabajo La Huella, que es FEDECABA, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, y que es la red de cooperativas sociales. Un libro puente. Estamos asistiendo a la presentación de un libro puente, de un libro pasaje, de un libro diálogo, de un libro vivo, que nos alerta de inventar lazos sociales allí donde están más imposibilitados, que viene a cubrir una necesidad concreta, que reclamaba pensar, esa necesidad concreta reclamaba pensar con un pie en la vida cotidiana. La de los y las coordinadoras de emprendimientos sociales en salud mental del sistema público de salud mental. Un libro que sabe que es necesario salirse de los binarismos, que reúne a Pedro Lemebel con Lacan, entre otros y otras, mediados por Enrique Pillon-Rivière. Voy a presentar a quienes me acompañan y comentarán el libro junto con los autores. Los voy a presentar en el orden en el que van a tomar la palabra. Ana Inés Heras, ¿qué decir de Anita? Ana Heras es investigadora del CONICET, con sede en USAM e Incluir, profesora en curso de grado de la Escuela de Humanidades de la USAM y en curso de doctorados en Uruguay, en la UBA. Fue socia cooperativista durante 7 años y otras perlitas por ahí que después nos puede contar. David Burín, comunicador social, fundador e integrante de la Asociación Civil Incluir, cooperativista y actual coordinador de la incubadora de la Red de Cooperativas Sociales. Alberto Vázquez, médico, cardiólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, integró el consejo y otros roles. Ashoka, Fellow Ashoka, becario por concurso, premio societario, fundador de la Asociación Civil Incluir Hábitat y Desarrollo SADES. Ahí admitimos a más compañeros y compañeras. Dirigió el proyecto de transferencia, evaluación física y operativa de 14 CAPS en Quilmes, beca Weinstein, autor de 40 trabajos científicos publicados y 2 libros, colaborador externo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y desde 2008, y del Departamento de Economía y Administración en temas de economía social y salud hasta la fecha. Federico Bejarano, técnico superior en análisis e intervención en los campos grupal, institucional y comunitario. Primera Escuela Privada de Psicología Social, doctor Enrique Pillon-Rivière, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, mención en Teoría Social de la Universidad Nacional de Quilmes, hizo un posgrado en enfoques, experiencias y aprendizajes en Economía Social y Solidaria, también de la Universidad de Quilmes, pasantía especializada en Trieste, trabaja desde hace 30 años en dispositivos de inserción sociolaboral en salud mental desde el Hospital Borda. Emprendimientos Buen Plan, Café Basavia, Cooperativa de Trabajo La Huella Limitada, impulsor, entre otros compañeros y compañeras, de la Red de Cooperativas Sociales, docente en Psicología Social e investigador. Bueno, mi nombre es Mariana Pacheco, por si no me conocen. A mí me vas a decir que soy psicóloga y orgullosamente secretaria de la Cooperativa de Trabajo La Huella. Bien. Le damos la palabra a Ana Inés Heras. Hola, Anita. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la presentación. Para agregar algunas notas de color, puedo decir que formo parte de una familia grande, tenemos 5 hijos e hijas y 3 nietos y nietas.
lo cual forma parte también de nuestra labor cotidiana, que es el sostener a otros y a otras, que es un poco también el eje de la presentación de hoy, es decir, cómo se hace el trabajo de sostén. Nosotros con Burin, como le digo yo, pero debería ser Burin para pronunciarlo bien en ruso, nos hemos dividido los temas que queríamos trabajar con ustedes hoy, y en mi caso voy a hacer un marco más general de la obra que presentamos hoy. Yo antes hacía el... ¿Se ve? Y voy a encuadrar esta obra en el marco de la editorial en que se presenta este libro, que es Ediciones Incluir, y también voy a trabajar algunos puntos. ¡Epa! Dije algo importante. Escuchó un camión que pasó. Y también voy a trabajar digamos, puntualizar algunas cuestiones vinculadas a cómo este libro nos sigue ayudando a mover el amperímetro, que creo que es lo que nos reúne a todos y a todas acá. Como nota de color también quiero decir que creo que el amperímetro se mueve en nuestras acciones cotidianas, día a día. Yo soy nacida en el año 62, o sea, soy de una generación que ya tenemos nuestros años, y por ejemplo, en mi época, cuando yo me crié en la ciudad de Buenos Aires, los temas que ahora podemos abordar de otra manera con respecto a distintas cuestiones de exclusión, las distintas exclusiones que vive nuestra sociedad, eran situaciones mucho más marcadas. Voy a poner un ejemplo banal, que es propio, que es, por ejemplo, que como yo me crié en una familia donde hay varones más grandes, me encantaba jugar al fútbol. Pero en mi generación no se podía, yo jugué igual. Lo traigo a esto como, después fui jugadora de fútbol 11, cancha de césped, qué lindo. Lo traigo a esto como un comentario, en realidad, que parece una anécdota boba, pero la quiero ligar con esto de mover el amperímetro, es decir, en la medida en que nos animamos cada día y en cada momento a hacer otra cosa, creo que podemos construir una sociedad más justa, o ese es el modo en que lo miramos. Entonces voy a avanzar un poquito sobre el libro de hoy, que tiene una hermosa tapa, porque nosotros desde la colección Dispersión del Poder, que es de donde se publica este libro, estamos pensando siempre que cada tapa pueda tener la obra de un artista plástico argentino o argentina con la debida autorización, por supuesto. Entonces, marco acá un primer detalle, que es que en esta colección que llamamos Dispersión del Poder, de Ediciones Incluir, estamos intentando conjugar la obra escrita con la obra visual y plástica y ponerla a disposición de un público lo más amplio posible. Un aspecto interesante, creo yo, de nuestra editorial es que nos propusimos generar este emprendimiento, ya que hablamos hoy de emprendimientos, como una forma de poner a disposición de un público amplio experiencias muy singulares. Y ahora voy a detallar un poquito a qué me refiero con eso. Y también comentarles que en nuestra editorial vamos haciendo distintos acuerdos con autores y autoras que se acercan, con autores de nuestra propia casa, de nuestro propio instituto, para intentar que las obras que publicamos estén a disposición también, es decir, que el tema económico no sea una dificultad para llegar a la obra. Pero por supuesto hay obras que sí, en el sentido tradicional, vendemos, porque esa generación de fondos nos permite a su vez seguir creando una especie de bolsillo permanente para seguir publicando cuestiones que, como decía antes, muchas de ellas se pueden descargar de forma gratuita de la internet, pero este chivo también lo paso, porque es importante que las obras que sí estamos generando de un modo, por así decirlo, comercial, puedan tener difusión y puedan venderse precisamente para seguir sosteniendo un bolsillo común. Es decir, este proyecto editorial se piensa como una especie de fondo común en donde el conocimiento que se genera en muchos lugares pueda tener una presentación por escrito y pueda difundirse. En ese sentido, y de modo breve, quiero mostrarles algunas producciones que hemos hecho desde la editorial. Estas son 3 cartillas sobre matemáticas mayas, que fueron producidas en conjunto con las escuelas del sur de México, de Chiapas, las escuelas autónomas zapatistas, y que también son de difusión libre, o sea que si les interesa después nos pueden consultar. Otros títulos que publicamos son narraciones generadas por niños y niñas que viven en Ciudad de Buenos Aires,
cuyas vidas a lo mejor atraviesan situaciones muy dificultosas, pero a partir de la lectura, la escritura y la obra plástica pueden transmitirnos, los niños y las niñas, sus mensajes. Y en este caso, por ejemplo, la obra La ciudad en llamas, que la recomiendo muchísimo, también descargable de la página, tiene una historia, la historia tiene un mensaje que nos transmite, como decía yo al principio, esta posibilidad de cambio en el día a día y en alianzas que los niños y niñas identificaron a través del mundo de lo real y lo fantástico, de los animales, los vegetales y las personas. Es decir, hay toda una cosmovisión de la niñez acerca de quiénes son los aliados de la niñez, que es muy interesante en esa obra y por eso también la recomiendo. Quería también avisarles que en la institución nuestra, en esta colección Dispersión del Poder, nos fuimos dando cuenta de que hay muchas personas que están pensando muchas cosas que sería interesante también conocer y difundir, y de paso también eso es una invitación a conectarse con nosotros cuando quieran. Pero un puntito más que quiero destacar de la editorial, y ya voy a pasar a dos aspectos que quiero destacar muy fuertemente del libro, es que este año, a cuento de situaciones de enseñanza-aprendizaje en la universidad, tomamos la decisión también de generar otra línea dentro de la editorial, que es para jóvenes autores y autoras. Porque lo que estamos viendo es que hay muchas personas muy jóvenes, algunas personas que tienen, por ejemplo, 19 años, que si bien tienen una experiencia corta de vida a nivel de años, tienen una experiencia muy rica a nivel de su potencia expresiva y de su capacidad de pensamiento, quizás escribiendo de modos no tradicionales. Y lo que resultó muy interesante entonces es pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que estos mensajes que, digamos, en el mercado común de la literatura no pasarían a ningún lado, puedan estar alojados en algún lugar y lleguen a un público amplio? Así que de paso también estoy comentándoles que a partir del año que viene vamos a tener esa línea de escritores nobles o nuevos escritores, en el doble sentido de nuevos porque son jóvenes y nuevos porque empiezan a publicar. Quiero puntualizar entonces dos aspectos que a mí me interesa mucho destacar de esta obra, que sinceramente me encantó, la súper recomiendo, y me parece que, bueno, después Burim va a hablar de aspectos más puntuales de por qué la recomendamos, pero yo quiero decir una sola cosita de eso y después voy a otras cuestiones, que es que me parece que en esta obra se da la doble condición de que hay una experiencia riquísima retratada y una conceptualización muy fuerte, a la vez que hay muchas herramientas para usar el conocimiento en el día a día de las cooperativas sociales o de los emprendimientos sociolaborales o de cualquier tipo de grupo con mentalidad y asociación cooperativa que quiera generar un proyecto y ponerlo en marcha. Así que ahí hago la primera puntualización que quería hacer, es que creo que esta obra, si bien el título es Emprendimientos Sociolaborales en Salud Mental, tiene la potencia de que al leerla cualquiera de nosotros puede extender esa noción que trae el libro a cualquier ámbito de nuestra sociedad. Entonces ahí también quiero remarcar algo muy interesante que en nuestro trabajo con FEDECABA también hemos venido conversando muchísimo. Acá creo que hay un par de compañeros y compañeras de la Federación, que es la situación de que todo el aprendizaje que se ha ido generando en los emprendimientos que suelen denominarse cooperativas sociales, tienen una capacidad enorme de aportar a aquellas cooperativas que son cooperativas de trabajo o empresas recuperadas, es decir, emprendimientos que no necesariamente por su origen están vinculados con la salud mental, pero que son de formato cooperativo. Y acá viene como la vuelta al revés, que sería, claro, los trabajadores y trabajadoras sociales, los psicólogos, psicoanalistas, médicos, tienen ese enorme conocimiento sobre, por ejemplo, la dinámica grupal, la atención de la salud, los síntomas que aparecen en las cooperativas, que pueden atenderse leyendo este libro. Así que eso lo súper recomiendo. Y el otro punto, y con esto ya termino y paso palabra, como dicen mis estudiantes, al compañero Burim, es que en el sentido del rol del coordinador, que acá hay un capítulo específico, un capítulo y varias secciones, este rol del coordinador que se presenta aquí en este libro, si bien
insisto, está pensado y el material que se presenta acá está en relación a las cooperativas sociales, creo yo que puede extenderse a cualquier figura de coordinación en cualquier lugar. Por ejemplo, yo lo leía y pensaba en el trabajo que hago en la universidad, o en el trabajo que hago en otros cursos que doy, o en el trabajo que hago de militancia barrial, o en el trabajo de activismo, donde ocupamos a veces esos roles de coordinación, y que hay puntos que este libro trae que nos pueden servir para todos y todas nosotras cuando estamos en ese lugar de habilitar, porque justamente creo que la palabra que resume esa noción que traen estos dos autores, Alberto Vázquez y Fede Bejarano, es la cuestión de el habilitar, el sostener, y a la vez el interrogarse a uno o a una misma cuando estamos en ese rol acerca de cuáles son las cuestiones que nos afectan de esa experiencia, y acá afecto lo voy a tomar en el doble sentido de el afecto, la emoción, el amor, y el estar afectado, lo que nos llega de esa situación, que a veces además también nos pone en lugares difíciles, y que esa dificultad también nos permite pensar para transformar. Bueno, voy a terminar con algo que me gusta decir muchas veces, que es: sin justicia no hay paz. Y en lucha le paso la palabra a mi compañera. Gracias. Bueno, gracias, Ana, y gracias a los escritores, a los coordinadores de esta actividad, y gracias por invitarnos también, ¿no?, a presentar. Es medio como un honor o un orgullo poder presentar este libro. Yo me acuerdo, le decía a Federico cuando nos invitaron a presentar el libro, me acordaba de una presentación de un libro mío en la Feria del Libro que había hecho Rafael Kohanov, que lo encaró como si fuera una venta de colectivo, ¿no? Que fue muy cómica la situación, y él decía, bueno, este libro es ideal tanto para el bolsillo del caballero como para la cartera de la dama, ¿no? Y yo diría que la verdad que es muy difícil hacer una síntesis tan bien lograda de tanta información útil y complementaria en tan pocas páginas, porque no es un libro largo, son 145 páginas, una cosa así, que justamente es para tenerlo casi en el bolsillo o en la cartera del coordinador de grupos y poder consultarlo de manera cotidiana, porque hay un montón de información que sirve en distintas situaciones y momentos para tener a mano, digamos, ¿no? Esto, digo, me parece que es una virtud bastante particular del libro. El libro tiene 3 partes, es una especie de rompecabezas, si uno quiere, porque cada parte tiene otro formato distinto. En la primera parte, que es como una especie de manual de instrucciones para el que quiere iniciar un tipo de emprendimiento de salud mental o de inclusión sociolaboral, no solamente salud mental, si bien está la salud mental en la tapa, nosotros estamos participando de la red de cooperativas sociales, vemos que en realidad son emprendimientos sociolaborales de inclusión de gente que tiene estigmas diversos, no solamente el tema de la salud mental. Hay cooperativas, la semana pasada estuvimos compartiendo con una cooperativa, Jorge, de Formosa, en donde la integración tenía que ver, o los problemas de estigma tenían que ver con que eran mujeres víctimas de violencia familiar, o personas con identidad de género no binario, que no eran aceptadas en otros espacios laborales, y que la cooperativa era una salida para esas personas. Y también hay cooperativas que integran personas que estuvieron privadas de la libertad por estar en conflicto con la ley, etcétera, etcétera. Digamos, los estigmas pueden ser muy variados. Y para todos los coordinadores de este tipo de grupos, y como decía Ana, también para coordinadores o dirigentes, o incluso gente que haga intervenciones institucionales en cooperativas o grupos autogestionados, es un libro súper útil porque reúne una cantidad de información bastante variada. Entonces, los primeros capítulos tienen que ver con esto, es como una especie de manual de instrucciones, plantea, bueno, cómo elegir el rubro, cómo hacer un diagnóstico de la situación, qué cosas se necesitan, ¿no? Yo traigo a cuento experiencias concretas que me están pasando desde la coordinación de la incubadora que estamos haciendo con Alberta de la Universidad de Quilmes, y estamos teniendo reuniones con algunos de estos emprendimientos de distintos lugares del país, con asesores contables, asesores jurídicos, asesores en comercialización, ¿no? que lo que aporta la incubadora. Y claro, las situaciones son
bastante particulares, porque en general los que son facilitadores de estos emprendimientos vienen del palo de la psicología o de la terapia ocupacional o del psicoanálisis o de la psicología grupal y no de la gestión de empresas. Entonces, por ejemplo, impulsan un bar y resulta que el bar tiene éxito. Y de repente tienen que facturar una cantidad de cafés con medialunas y no guardaron las boletas porque ni se les ocurrió, porque están focalizados en el tema terapéutico, pero no en la administración del negocio. Y de repente 2 años después el contador le dice, pero ¿cómo? ¿Y los registros cómo hacemos con esto? ¿Los papeles? ¿No? Entonces me parece que es interesante justamente que el libro plantea esa situación, que es una cantidad de información en gestión, y en general la gente que tiene que asumir ese rol por su carrera profesional previa y su conocimiento, hay cosas que a veces ni se las pregunta. Entonces eso me parece importante, el tema de plantearse por lo menos qué preguntas me tengo que hacer para arrancar con un emprendimiento de este tipo. Pero después el libro avanza y tiene fichas específicas en donde, incluso por ejemplo, por decir esto del cambio de formato, una de las fichas es directamente lo que dice la legislación. En realidad un capítulo es parte de la Ley de Salud Mental o de un material que produjo la Dirección de Salud Mental sobre cómo tendrían que estar organizados los dispositivos de inclusión sociolaboral, ¿no? Que es algo que sí, uno lo puede conseguir en Infoleg o en algún lugar así, pero justamente lo que está bueno es que está en el mismo libro que el resto de los materiales. Entonces, cuando viene el director de un hospital a cuestionarnos cómo puede ser que haya una cooperativa de trabajo, una empresa privada dentro del bueno, no sé, me ayuda Ana con la parte del libro donde figura esto. Cuando nos vienen a cuestionar cómo puede ser que haya una empresa privada dentro del marco de un hospital público que facture y qué quiere decir eso y cómo puede ser que se privatice el espacio hospitalario, y vos agarrás el libro y le mostrás lo que dice el dispositivo tal de inclusión social, ahora está en la ley. Bueno, es una herramienta que te puede permitir incluso para enfrentar situaciones concretas y específicas. Pero aparte de eso, y como última parte del libro, la tercera parte, lo que hace es presentar otra herramienta que es fundamental en esta marcha o en este trabajo que implica la coordinación de estos grupos, que es el tema de la red. Porque muchos de los que han impulsado este tipo de emprendimientos sienten o sentían, por lo menos hasta la organización de esta red de cooperativas sociales, que estaban aislados. Yo no sé, me acuerdo que fui hace 4 años a Necochea, por un trabajo que tenía que hacer de consultoría para el INTA, y el INTA estaba colaborando con el hospital psiquiátrico local, que tenían un emprendimiento de fabricación de dulces. Y yo les comenté, estábamos empezando con no sé, en el 2017, 2018, les comentaba de la red y la gente decía, la verdad que pensábamos que éramos más o menos los únicos en el país que estábamos haciendo una cosa así, ¿no? O sea, hay experiencias que están lejos, en Cholila, en Bebelín, etcétera, etcétera. Quizás se arman habían armado redes locales a partir de alguna política pública provincial, pero el hecho de contar con una especie de, no sé si llamarlo respaldo, contención, aporte de información, compartir experiencias diferentes, resolver problemas concretos y específicos. ¿Qué figuras jurídicas vamos a tener, por ejemplo? Poder impulsar políticas públicas, poder impulsar cambios legales, legislativos, como estamos haciendo ahora con la Agencia Nacional de Discapacidad y el INAES, para tratar de que no sean incompatibles las figuras del asociado monotributista y el beneficiario de subsidios por discapacidad, no sé, cosas de ese tipo. O sea, el marco jurídico no está preparado para este tipo de iniciativas, por más que la Ley de Salud Mental las haya incluido en el artículo 11. O sea, hay que cambiar gran parte del marco jurídico para que sean viables y tengan éxito, digamos, ¿no? Bueno, todo eso se logra con la red. Entonces, la última parte del libro se dedica a la red, y ahí también hay una polifonía, porque el libro lo escribieron, digamos, Federico y Alberto son escritores de gran parte de los capítulos y son compiladores de otra parte que las escribieron otros. Y eso me parece que es un mérito impresionante porque tiene que ver con ese tema de lo colaborativo y de lo cooperativo, ¿no? Hay un capítulo que está escrito por distintos referentes de emprendimientos sociolaborales
que quisieron aportar su propia voz dentro del libro, o la parte jurídica que colaboró Gustavo Sosa, que es un abogado, etcétera. O sea, no, me parece que justamente el arte que tiene el libro es poder compilar en un solo volumen, que además no es largo y que es fácil de leer, una cantidad de datos y de información y de experiencias que son muy difíciles de conseguir todas juntas. Entonces, bueno, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, yo diría que todos ustedes tienen que tener un libro de estos en su mochila o en su bolsillo o en su cartera, y los impulso a comprarlo porque es muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Ana. Antes de pasar a darle la palabra a Alberto, ahora voy a copiar en el mail, porque están preguntando los datos, voy a copiar los datos de la editorial para poder adquirir el libro. No quiero dejar de mencionar también que nos acompañan José Espinosa, que es el tesorero de la cooperativa de trabajo La Huella, Carlos Cintino, socio, tallerista también de la cooperativa, Aiza Usubiaga Vale, que forma parte de la trama voluntaria de La Huella y que es mi soporte técnico. Gracias, Aiza, que nos bancamos mutuamente en comunicación, una compañeraza que tengo ahí. Está Dulcinea también desde Uruguay, otra compañera de muchos años y de compartir también temas de autogestión. Rosario también está por ahí. Bueno, todos compañeros, compañeras y amigos muy, muy queridos. Y ahora sí, le damos la palabra a Alberto Vázquez. Adelante, ¿se escucha bien? ¿Está bien? Se te escucha bien. ¿Sí? Sí. Bueno, buen día a todos y todas, y todes, como dice Hugo, que está muy moderno. En realidad, si ustedes se acuerdan, Serrat tenía una linda canción que decía, hoy puede ser un gran día, y para nosotros hoy es un gran día, y cuando digo nosotros estoy diciendo particularmente Federico y yo, pero también toda la gente que nos acompaña. La verdad que fue un tremendo placer, y lo digo al empezar, trabajar con Federico, que balancea muy bien mis tecnicismos y los convierte en poesía, digamos, prácticamente. Pero todos sabemos que Federico, aparte de ser poeta, maneja muy bien los... Caramba, está pasando algo. Digo que maneja muy bien los aspectos prácticos de los emprendimientos. Una cosa curiosa de estos tiempos es que, no sé si ustedes tienen noticia de esto, es que en este mes, 2 meses, se han publicado 4 libros sobre economía social. Y en los 4 libros participa la gente de la red. Por teléfono. Un segundito, Alberto. Sí. Marian, vos podés cerrar como host los mics de todos. Voy a silenciar, sí. A ver, vamos. Ahí está. Ahí estamos. No, yo decía que no sé si todos tenemos conciencia, yo lo descubrí un poco al pensar qué decir en esta presentación. Resulta que en los últimos 2 meses se han publicado 4 libros, y curiosa, 4 libros sobre economía social, todos muy distintos entre sí, ahora les digo cuáles son, y esos 4, digamos, y en esos 4 libros participa la gente de la red. Les cuento, empiezo por uno de ellos, que es un libro muy completo, que apareció con motivo del Congreso de Salud Mental, que se realizó hace poco tiempo, que es el que digamos, coordinó Alberto Trimboli. Ahí está Federico también con un capítulo en ese libro. Después hay un libro muy interesante que acaba de salir, que es de la Universidad Nacional de Quilmes. La compiladora es Karina Ramaciotti. Para los que no saben, Karina es una de las personas que más sabe en historia de la salud en Argentina. Es una historiadora de la salud, es historiadora de base, es del CONICET y trabaja en el tema salud. Es una de las personas que más sabe en esto, tiene unos libros muy interesantes para leer.
En ese libro hay un capítulo que lo escriben Alberta y Vanessa Sierreta, Alberta Bottini y Vanessa, sobre cuidados. Es un libro sobre cuidados que acaba de aparecer, es el segundo. Después hay, para conocimiento de gente que por ahí no lo sabe, David en Momentos Perdidos logró armar junto con otra gente, tomando algunos materiales del INTA, un interesante libro que son sobre herramientas jurídico-impositivas. Y ese libro, yo creo, David, si no me equivoco, que es la primera publicación oficial de la red como tal. Así que es un tema mayor. Y por último viene nuestro propio libro. Es decir, 4 libros en 2 meses. Y muy, muy vinculados, muy directamente vinculados a nuestro tema. La verdad es para congratularse, y habla mucho también del funcionamiento de la huella. De la huella, por un lado, que sembró todo esto, y de la red, por otro, ¿no? Estando la huella en la red, por supuesto. El nuestro, les cuento alguna nota de color, como dice Anita, y es que nació en abril del año pasado. No había ni idea de pandemia ni de nada, pero llovía a mares cuando salíamos del Teatro IFT, lleno, repleto, donde hablaba Christophe Dejour, un especialista francés en temas de trabajo y salud, médico él, pero como nosotros también un poco outsiders, ¿no? Un poco trabajando temas que nos tocan por ahí al costado. A nosotros nos parece que cuando pensamos el tema, francamente pensamos en que hacía falta tener algún material que se colocara en el medio entre los grandes libros teóricos, las grandes publicaciones teóricas, y no lo digo con ánimo peyorativo, porque son muy importantes aportes, por un lado, y por otro lado, una cosa que es muy común en nuestro medio de emprendimiento, que es el relato de emprendimientos. Hay muchísimos relatos de emprendimientos, y a nosotros nos pareció que nos queríamos colocar en el medio de eso, trabajando algo que una amiga común ahí al salir del IFT nos dijo: bueno, lo que ustedes piensan es una pragmática. Y nosotros dijimos, es muy paquete el término pragmática, lo vamos a usar. Por eso son apuntes para una pragmática. Es interesante ver, cuando yo estuve viendo todo este tema de los libros, que si uno entra en esa publicación que muchos de nosotros recibimos, que es la academia, hay alrededor de 20.000 libros publicados sobre economía social, sobre diferentes cosas de economía social. Pero una gran mayoría de esos libros tienen que ver o con los aspectos teóricos o con relatos, sobre todo con los aspectos teóricos. De tal manera que empezamos a pensar el tema gestión en un momento además muy especial para la huella, porque era un momento de conflicto con las autoridades del Borda, etc., donde sobre todo Federico se planteaba mucho, bueno, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Qué hacemos? Y Federico lo tiene muy claro en cuanto a cuál es su rol trabajando con la gente. Pero el coordinador no solo trabaja con la gente, también trabaja con instituciones públicas, con diferentes tipos de gentes, etcétera, en el mundo de la burocracia estatal, en fin, en diferentes lugares. Por otro lado, cuando salimos de Dejour, ahí nos planteamos de que trabajo y salud estaban haciendo un camino, y en nuestro país particularmente, un camino paralelo, porque respecto a trabajo, todos sabemos la tendencia mundial a salirnos del modelo clásico de empleo en relación de dependencia para
empezar a ir hacia otro lado, Dios sabe a dónde, ¿no? Por un lado. Y eso recalcaba, por otro lado, la necesidad de desarrollar todo lo que es cooperativo en sus diferentes facetas, etcétera, la economía popular y demás. Eso por el lado del trabajo, pero a su vez la salud mental en nuestro país particularmente está en un momento bisagra, porque está saliendo del clásico modelo manicomial, ya desaparecido en buena parte del mundo, pero que en nuestro caso todavía sigue andando. Estos días ha habido muchísimas publicaciones sobre eso y hay decisiones gubernamentales que esperemos se lleven a cabo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está anunciando el tema de los 4 grandes monovalentes psiquiátricos que todavía subsisten. En realidad en la provincia de Buenos Aires hay 6, más todos los que tienen que ver con discapacidades, todos en un formato de comienzo del siglo XX. Estamos a un siglo del comienzo de ese formato, y el formato, lógicamente, como todo formato, se resiste a ser cambiado, digamos. Y por último, y termino, pero yo voy a ser como Ana, digo termino, pero no termino. Voy a seguir un poco más. Digo que la tercera cosa que pensamos es que es centrarnos en la figura del coordinador. Y la palabrita coordinador la discutimos muchísimo con Fede, porque estamos tratando de encontrar una palabra que fuera abarcativa. Y por lo cual consultamos el diccionario de la Real Academia Española, etcétera, etcétera, pensando, y nos pareció que era el más adecuado. Desde luego que los compañeros y compañeras tienen, en cada lugar se autodesignan de una manera, pero a nosotros nos parece que una palabra u otra, coordinador, nos pareció que era una palabra neutral en ese sentido. De cualquier manera, la función existe, y lo que importa es la función de coordinación. Entonces, nosotros nos pareció que teníamos que escribir algo que pusiera en el centro del análisis, no olvidándose para nada de toda la cosa cooperativa, asamblearia y demás que está detrás de los emprendimientos y que siguen estando, y en la huella es fuertísimo, eso no cabe duda. Pero nos pareció que teníamos que sacar a ese, digamos, a ese personaje más a la luz. Porque los propios personajes, los propios coordinadores en este momento alrededor de 60 cooperativas que están en la red, tienen, si bien ellos son los interlocutores, son la gente con la cual se formó la red, etcétera, etcétera, sin embargo tienden por razones de modestia muy entendibles, tienden a no darse un lugar que es necesario. Y en la negociación, con todas las negociaciones que hay que emprender con los aparatos estatales y demás, este personaje es clave, porque es un personaje que mira afuera y mira adentro del emprendimiento, digamos. Y es un personaje que fue iniciador de la mayor parte de los emprendimientos que están, por lo menos en salud mental, ¿no es cierto? Yo voy a dejar prácticamente acá esto, pero quería hacer un recuerdo de mí mismo, digamos, ¿no? Porque yo me retiré del ejercicio de la profesión, hasta me resulta raro que me digan que soy cardiólogo, ya a esta altura mejor no me consulten, por favor, porque en el año 2006 yo me jubilé, y desde un tiempo antes ya estaba pensando en que quería hacer otras cosas que uno posterga. Y una de ellas era, desde el año 2004, y por acá anda nuestra presidenta ahora, formamos una asociación civil, Salud, Hábitat y Desarrollo, que empezó a trabajar temas de salud comunitaria.
empezamos a trabajar en todo lo que era atención primaria de la salud y demás, trabajando junto con municipios, con municipalidades. Y allí seguimos, porque en este momento SADES está trabajando en varios municipios y con varios temas, materno-infantil en particular, y también ahora nos estamos metiendo en el tema de cómo debería ser la salud mental comunitaria en el Gran Buenos Aires, que no es lo mismo que en lugares con menos población y demás. Y la otra cosa es que en un determinado momento yo aparecí por Quilmes y empecé a trabajar con la gente de los barrios del oeste de Quilmes, y allí conocí gente de la universidad, y bueno, la gente que hoy dirige el Departamento de Economía de la UNCI me dijo: ¿por qué no te venís acá y trabajás con nosotros? Porque en muchos de estos temas nosotros no tenemos carrera de medicina en la UNCI, y nos vendría bien que hubiera alguien que le pusiera esa otra mirada. Eso pasó en el 2008 y todavía sigo ahí. Digamos, no me han echado, aparentemente está bien. Y muchas de estas funciones, incluso he tenido coordinaciones y demás, siempre he sentido que las hacía desde SADES, desde Salud, Hábitat y Desarrollo, desde la ONG que fundamos con gente que todavía hoy anda dando vueltas, allá por el 2003-2004, cuando en medio de la crisis del 2001-2002 estuvimos trabajando en un par de barrios en Pilar, pesando niños. Así empezó SADES. Eso es un poco lo que quería decir, y le paso la pelota a Federico. Fede, es todo tuyo, va el pase. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Volvemos a reiterar que por favor silencien los micrófonos mientras estamos hablando, después los volvemos a abrir. Después de que Federico finalice su presentación, vamos a abrir a intercambio, puede ser a través del chat o si se animan a tomar la palabra. Bienvenido sea. Saludamos a compañeros desde Trelew, Adrián Weiss, muchas gracias. Nos va saludando por el chat. Laura Lago de La Plata también, bueno, muchas gracias por estar. Federico, ahora sí. Fede, tenés que sacar el silencio. Muchas gracias. No quería estar en silencio después de haber escuchado todo esto. Lo que les decía, ojalá que no se escuche los latidos del corazón porque van a tapar la voz de lo que quiero decir. Estoy muy emocionado, antes que nada. No tengo idea lo que es hacer un libro. Nunca tuve idea de lo que es hacer un libro, y esta es una ocasión la primera pregunta que me disparaba es esto. ¿Qué cosa es un libro y qué hago yo haciendo un libro? Y entonces lo que hice, haciendo caso un poquito a lo que decía Alberto, es buscar un cobijo en la poesía. Les voy a leer un pequeño fragmento de aquello que me significa hoy un libro. La vida nos va haciendo marcas, como si tallara ciertos datos sobre una vara. Y estas marcas duran más que nosotros. Las marcas que llevamos nos sobrevivirán, como trincheras abandonadas. Y como todas las trincheras, por muchos que las rellenen, seguirán aguardándonos el retorno del áspero combate que circuló por los carnales incisuras de sus cavados y olvidados laberintos. Bueno, esto es un fragmento de una poesía de Roberto Juarros. Por un lado habla de trincheras, y este libro tiene que ver con una trinchera que mis compañeros, que no solo los que han hablado, sino la mayoría de los que veo a través de sus rostros en estas pequeñas cámaras, saben de qué estoy hablando.
Entonces, la primera pregunta era de orden un poco subjetivo que quería contarles, qué es el libro para mí. Porque de todo lo demás me parece que han sido muy profundos mis compañeros de libro. La pregunta que yo me hacía cuando David decía, la virtud o el arte del libro tiene que ver con reunir lo desparejo, si vos querés, la compilación y la autoría y mundos distintos. Y yo me pregunto qué es lo que une, qué es lo que puede ser la argamasa, cuál es el cemento que hace que mundos distintos, que mundos que están destinados a parcelas puedan ponerse en contacto. Y la respuesta que me di tiene que ver con la práctica de este libro. Para mí no hay libro sin generosidad. No habría libro sin amistad. No habría libro sin que todo esto es una farsa para estar juntos. No habría libro sin el trabajo cuidadoso y amoroso de Martin Evelson, que laburó con el libro de un lado a otro y repasando palabra por palabra, como dice Anita, era pasando el peine fino sobre alguien como yo, que no tengo casi experiencia escritural. ¿Qué sería del libro? No sería libro sin la amistad que me viene marcando caminos, la de Alberto, que ha acompañado todo este proceso. ¿Qué sería del libro sin la generosidad permanente, sistemática de Ana y David? No habría libro. Sería un conjunto de cosas sueltas. No tendría carnadura, no tendría marca. ¿Qué sería del libro sin mi compañera Mariana, que hoy además se gestó toda la tecnología para que esto sea posible? ¿Qué sería del libro? ¿Qué sería del libro sin todas las amistades amorosas de la Universidad de Quilmes, que viene desde el 2006 siendo un conversatorio permanente con la huella? ¿Qué sería del libro si junto con esto no hubieran multiplicado el interés de la universidad, de las universidades, ahí donde se produce el placer de conocer, pero quería decir, el conocimiento mismo en el interés por la huella, en mostrarnos a nosotros como una entidad que vale ser pensada, transmitida, contada? ¿Qué sería del libro si yo no tuviera todo el tiempo la cobertura que me hacen mis compañeros de la huella de hace por lo menos 12 años armando esta cooperativa? Yo no podría escribir, o lo que escribiría sería un relato técnico de elementos racionales que podrían dar pie a un ensayo muy práctico para la ciencia. Estamos en otro punto. Yo creo que este tema de la generosidad, el tema del don y de la amistad son claves en la producción de una nueva economía. No puede haber una economía nueva sin que estos elementos sean el patrimonio cultural diario de esa forma de producir, porque no se produce solamente objetos y servicios, se produce cultura mientras producimos objetos, porque no se produce solamente un atril bonito, estéticamente piola, a un buen precio, que está circulando por todo el país. Se produce una forma de relacionarnos con los otros, se produce una forma o a favor de un capitalismo despiadado o una forma que pueda albergarnos como sujetos singulares. Esta es la lógica básica sobre la cual creo que advino un libro, por lo menos para mí. La otra cosa que quería hablar, le dijeron mucho, quizás algunos se sumaron hace un ratito y quizás valga repasar. ¿A quién está dirigido el nombre? Y Anita remarcaron el tema de lo práctico, de útil, ¿no? De que no queríamos un libro abstracto, un libro que hable sobre otros libros. Si bien se mencionan muchos autores que han pasado por nuestros ojos y nuestros corazones, como es el doctor Enrique Pizón-Rillier, que a mí me marcó la vida, qué sé yo, a pesar de no haberlo conocido, que hace que yo esté en el hospital todavía hace 30 años. Si
si no se pudiera nombrar lo innombrable, no podemos hacer salud mental. Yo creo que ese es el punto. Y la figura del coordinador, que a veces se lo llama tallerista, a veces se llama operador técnico, es una figura borrosa. Es una figura que no tiene prestigio dentro de las plataformas institucionales. Es algo borrado. Entonces, nombrar y dirigirnos a él como una entidad, lo hemos nombrado de tres maneras. Anita también lo marcó. Por un lado está el rol. Por otro lado está la persona del coordinador, que es, en su rol, está ligado a la puesta del cuerpo. Nada más y nada menos ahí en el territorio de la locura. Y por otro lado, nos animamos con Alberto a tratar de abstraerlo un poquito para pensarlo como función. De ahí que esta función coordinador sirva para cualquier entidad que requiera de liderazgos, ¿no? Y pienso en Hugo Cabrera, que tiene un liderazgo, que es la posibilidad de acompañar a otros y al mismo tiempo dejarlos crecer en su propio rumbo. No imponer, al mismo tiempo que dejar que el nombre propio prospere. Eso tiene que ver con la salud mental y eso se puede hacer mediante dispositivos, asociativos, con características solidarias a las que reconocemos como cooperativas. Por eso queremos vivir en el sistema cooperativo y no en otro modelo que podría ser también de empresa social. Eso es lo que nos une y esos son los conceptos básicos, me parece que tiene el libro. Ahora, es rarísimo, porque ahora ya está. Digo esto y me despido, ya el libro será de otros. El libro retornará con alguna pregunta, con alguna crítica, es lo que espero. Espero que haya una vuelta de si alguien lee el libro, si alguien se emociona con alguna parte, o le sirve útil para tenerlo en el bolsillo del caballero, como decía David, o la cartera de la dama, que nos tire un mensaje de por dónde vamos, porque digo, esto puede ser la posibilidad de volver a producir otros materiales que ajusten más los procesos singulares con los procesos generales, ¿no? Yo, en una parte del libro, que es la que más me cobijo cuando pienso, es la tensión permanente que vive el tallerista, el operador, el coordinador, el que está día a día con la persona sufriente. Cuando estamos muy cerca del sufrimiento, tenemos que, nos sentimos obligados a hacer algo con eso. Estamos cerca de las necesidades. Y cuando pensamos en necesidades, alguien dijo, donde hay una necesidad hay un derecho. Por eso fuimos hacia el lado de los derechos de trabajo. Pero por otro lado, estamos en un medio determinante que tiene sus lógicas burocráticas, sus lógicas de poder, sus lógicas generales. Entonces ahí se produce un desgarramiento que tiene que resolver la función del coordinador. ¿De qué lado en su resolución ética de esa tensión se coloca? ¿Del lado de las necesidades de las personas? ¿Del lado de las necesidades de la institución? Obviamente que es una solución de compromiso. Si nos ponemos de un solo lado, nos quedamos fuera de la institución. Si nos ponemos del otro lado, nos quedamos capturados por su lógica en la imposibilidad de inventar. Bueno, me parece que puedo seguir hablando mucho y me gustaría más si le damos espacio al debate. Ya que abrí con una poesía, si les parece, cierro con otra de Juan Ros, que habla de la huella. Ahí está por ahí José, está Carlitos Intino, que tiene que ver con esta posibilidad intermedio entre las necesidades de las personas y las necesidades determinantes del campo del poder general, que en el medio es donde vamos a poder crear. Es en ese medio donde hay posibilidad de inventar. Y cito a Rodríguez también, que dice, en estos campos o inventamos o erramos. No hay otra posibilidad. Les leo la de Juan Ros y dejo abierta la palabra, la participación. Ahí tenemos un chat, así que podemos ir leyendo y cualquiera de los que estamos presentes intervenir, hablar y hacer de esto también un conversatorio, si les parece. Y esto va dirigido en honor a mis compañeros pasados y presentes y a mi compañera presente de la huella. Hay huellas que no coinciden con su pie.
hay huellas que se anticipan a su pie. Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son más pie que el pie. ¿Qué puede hacer un pie cuando le ocurren estas cosas? Solamente darse vuelta hacia el aire. Eso es lo que creo que hicimos. Muchas gracias Federico. Dos cosas. Alberto, vos te seguís ocupando del tema del corazón, y ese alguien fue nada más y nada menos que una mujer, y fue Evita. Donde hay un derecho, donde hay una necesidad y un derecho. Bien, vamos a abrir ahora el debate. ¿Quién va? Anita, Ivy, ¿que querés decir algo? Y Federico, ¿podés silenciar porque me hace eco a mí en el micrófono, y después lo abrimos? Ahí, gracias. Martín Evelson va a abrir la ronda de comentarios, y después Ana Eras, que también quiere hacer un comentario sobre el afecto y la trinchera. Martín. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, sí, mi nombre es Martín Evelson, no tengo hijos, tengo 2 gatas, una biblioteca y un jardín. Soy escritor y editor literario, o sea que hacer libros es mi trabajo y también es mi amor. Cuando Federico y Mariana me convocaron para ayudar a hacer nacer un libro, el objeto más hermoso para mí, ¿no?, de los muchos inventados por el ser humano, lo primero fue la alegría. Como dijo Federico, no hay libro sin generosidad. Yo me sumé eso, con muchas ganas y con mucha alegría, y para mí ha sido un enorme placer poder sumarme al equipo de trabajo, y que entre el bombardeo del multiestímulo cotidiano se pudiera ir armando este rompecabezas, como lo nombraron, un rompecabezas de texto y colores tan necesarios. El título del libro, bueno, empiezo por ahí entonces, ya emplaza: Emprendimientos sociolaborales en salud mental, apuntes para una pragmática de lo social. Dice mucho. En líneas generales, el libro desarrolla conceptos de una práctica de trabajo sano, de vínculos no verticalistas, en que, como dice el libro, la función del coordinador es de eslabón, punto que conecta o debería conectar la necesaria visión estratégica de una economía más humana, y no por ello menos eficiente, con la gestión operativa, desde la sustentabilidad hasta los procesos de salud. Todo ello en los términos muy concretos de facilitar el acceso a los derechos y al trabajo digno. Los conceptos que desarrolla el libro a lo largo de sus 140 páginas se vuelcan sobre 3 ejes fundamentales: la dimensión simbólica, la política y la práctica. Yo pienso que es algo muy importante a destacar que estos lineamientos parten de la práctica. Digamos que desde ese campo de hechos brota un texto y no al revés. Y ese texto, al analizar el proceso, puede concebirse también como teoría, pero no es teoría danzando sola en la biblioteca de Babel. Es sobre todo la enunciación de una experiencia de vida. Este texto dice de la salud física, mental y vincular de los sujetos inmersos en el conjunto que colabora. Se constata a lo largo de los desarrollos del libro una dignidad y un empuje vital que brotaron del lazo de amor presente en esta manera de construir grupo y trabajo. Construir trabajo en lugar de destruirlo. Es como
el antimonstruo de la contemporaneidad, regida por las leyes despiadadas del capitalismo tecnológico y maquinal, en el que el sujeto ocupa el lugar de pila o batería. Empieza lleno y termina exhausto, convertido en una chatarra, en un plan canje. Cuando yo pensaba estas cosas, no pude dejar de recordar el argumento de Metrópolis, de Fritz Lang, que justamente es una obra en la que estoy trabajando actualmente para adaptarla al terreno de la novela gráfica. Y la frase de la película, ¿no? Entre el músculo y el cerebro debe mediar el corazón. Algo de esto hay. En La Huella, empresa social, se hace esto. Yo he visitado su centro de operaciones, digamos, y en la preciosa transformación que opera esta empresa social, confluyen la recuperación del objeto como producto y la recuperación del sujeto, del trabajador, como ser humano, reinsertado en un tiempo que ya no es el tiempo fuera del tiempo, ya no es el tiempo de la inacción y la espera indeterminada, o sea, una tortura, sino un tiempo signado por la potencia, por el amor y por la inscripción de una historia personal que se escribe en el vínculo con el otro. En ese sentido, yo pienso que lo que hace La Huella es una gran lectura del texto freudiano, una puesta en práctica de la sublimación como el mejor destino posible de la pulsión. Es verdaderamente algo hermoso lo que sucede ahí. El libro dice: habitar el hospital psiquiátrico es asomarse a las ruinas de la razón. O, como dijo Federico recién, si no podemos nombrar lo innombrable, no hay salud mental. En cada uno de estos sujetos, los trabajadores de La Huella, pongo el ejemplo de La Huella porque es lo que conozco, se vive una heroica recuperación. Cada uno de ellos es una fábrica, no en el sentido de la línea de montaje, sino de la organización de las fuerzas para conseguir un fin. Cada uno de estos sujetos es una fábrica recuperada. Una fábrica recuperada y puesta a funcionar sin látigo es, pienso yo, un acto heroico. Y una cita del libro, así como cité algunas partes, con la que quiero cerrar, no me quiero extender, dice: la prescripción del trabajo debe ser transgredida de alguna manera para que el trabajo se realice, ya que en muchos casos deben inventarse modos de resolución que no están indicados ni previstos. Esto, sobre todo en tiempos de, siempre, pero sobre todo en tiempos de coronavirus, es reinventar el horizonte. O como dijo Federico, que el nombre propio prospere. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Ana, porque sé que Ana se tiene que retirar, ¿no? No, igual, en realidad, sí, es gracioso porque el comentario lo quería hacer Burin, pero el que se terminó teniendo que ir es Burin. Y yo me voy a quedar, igual yo me voy a quedar unos minutitos más. Como yo soy muy charlatana, puedo hablar, pero no voy a tomar la palabra porque yo ya hablé, así que regla de asamblea que hable otro. Bien. Pueden hacer comentarios a través del chat también. José se tuvo que retirar, dejó saludos, nos dice María, su hermana, y está muy contento por Federico y por Alberto. José Espinosa. Cecilia Pedro dice: felicitaciones, gran paso para abrir nuevos espacios de creación de nueva vida. Muy linda la presentación. Mónica Copero, compañera de la Universidad Nacional de Quilmes, expectativa para leerlos. Lorena Dúa, amiga, compañera.
En tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Pichón Rivière, felicitaciones queridos compañeros, gracias por estas herramientas y por su labor desde lo social y el amor. Carlos Cintino, se le tiene que retirar, lo voy a dejar porque mi conexión es muy mala. Carlos Cintino, ya dije, socio de La Huella. Bien. Pido la palabra Hugo Cabrera, adelante. Bueno, de vuelta los saludo a todos y a todas, y a todes, como decimos, destructurándonos. No, nada, yo después de haber escuchado a tantos compañeros y formadores con tanta envergadura técnica y profesional de lo que hablan, solamente de felicitarlos desde Fedecava a los compañeros, a muchos los conozco, y nada, diciendo lo que leía, lo que decía Lorena y lo que planteaba Federico, ¿no? De lo que decía Pichón Rivière, que en tiempos de incertidumbre, y hoy es un día bastante particular, porque hoy cumple 28 años la Gráfica Campichuelo, de donde transformamos una empresa en cooperativa, y realmente esos proyectos colectivos fueron generando a través de la esperanza y de lo cotidiano de aprender. Cuando me hacía referencia a mí, Federico, yo digo, eso es un aprendizaje que se lleva todos los días. Es ir viendo a otros compañeros que me fueron, que me antepusieron y a otros que me suceden, cómo se construye. No es la misma construcción una cooperativa que una empresa privada donde baja alguien. Hoy en Campichuelo están trabajando los nietos de los fundadores. Prácticamente los fundadores quedaron muy poquitos, no, muy poquitos. Y sin embargo, esa cooperativa sigue funcionando. Y es justamente por cuestiones intuitivas, de saber, digo, cuando lo escucho a Federico, cuando escucho a algunos profesionales, cuando escucho lo que plantean de lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, solo hace falta a veces escuchar, y no es la misma forma de gestionar, es solamente compartir y escuchar a los demás. A veces se critica a las cooperativas porque son más lentas en las resoluciones, pero también porque son más seguras. Cada paso que se da no es una sola cabeza que lo analiza, son muchas cabezas que lo analizan, y nos terminamos conociendo todo como familia. Yo sé lo que le pasa a un compañero y a la familia de ese compañero, y esa construcción colectiva es impresionante. No quiero cerrar tampoco, era solamente felicitarlo, el aprendizaje que tuve el día que entré a La Huella por primera vez, y a partir de que me comuniqué con Federico y con Mariana, va más allá de una cuestión asociativa, ya es una cuestión de amistad. La verdad que los quiero muchísimo, y me han dado un trato que me hicieron sentir siempre como un igual, que es lo que hace falta. Muchas veces no se entiende esto. El tema es ser iguales, ser horizontales en lo que somos, como sujetos en la vida, más allá de nuestros saberes, que son otras cosas. Pero nada, les quiero mandar un abrazo grande y muchas gracias por invitarme a participar, y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sé que, bueno, hay expectativas para leer el libro. Vieron que en las presentaciones es todo muy lindo, muy amoroso, así que leemos el libro y después también los autores reciben críticas. ¿Se aceptan? Hacemos la segunda presentación para después con la lectura hecha. Bien. Si no hay más comentarios, ahí dejamos los datos. Después vamos a incluir, edicionesincluir@gmail.com. Dejé los datos en el chat, pero después... Yo quiero decir algo, Mariana. Sí, Selva, buenos días. Hoy estoy con las buenas tardes. Sí, más bien buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? Adelante. Estoy muy feliz y muy emocionada.
es de la Universidad Nacional de Quilmes, una colega y sos doctora, todo, Selva. Sí, todo, como decimos. Adelante. Bueno, yo Dale. estoy sumamente emocionada y contenta por esta presentación, por este trabajo. Escuchaba lo que decían Albert y Fede, y pensaba en esto de la amistad, ¿no? Yo puedo hablar de Federico y de Alberto como amigos, desde la intimidad. Son mis amigos, y amigos que se construyeron en este diálogo de amor, de amorosidad, digamos, de construcción colectiva, pero desde la economía social y solidaria. Con Fede en el 2008 estábamos pensando la salud mental y la economía social, cómo, y me parece que esta dimensión del amor que se está valorizando, o de la amistad, dicen los varones, porque viste, esto del amor es más de tocarse, nos pasa más a nosotras. Pero bueno, yo desde mi lugar como integrante del proyecto CREES de la Universidad Nacional de Quilmes, creo que este libro, este trabajo es un aporte fundamental para el trabajo de la economía social en el campo de la salud mental, o viceversa, de la salud mental en el campo de la economía social, o el que vamos construyendo juntos. Creo que es un gran aporte. En esto que vos decías, ¿sabés por qué dije quiero hablar? Porque vos decías, bueno, después que lean una segunda presentación, vienen los comentarios. Estamos armando una presentación en la UNCI, así que ya les vamos a mandar fecha y hora y eso, pero nos parece recontra valioso, maravilloso. Además, en este contexto, ponerse a escribir, siempre dijimos, este contexto es bueno para reflexionar y ponerse a escribir, pero seguimos corriendo atrás del Zoom, y que los compañeros y amigos se pudieran parar y escribir y hacer un producto para las organizaciones, para los estudiantes, la gente, los profesionales que se están formando, ¿no? Que puedan tener una cosa más real. Me hace muy feliz, los recontra felicito, me parece que tiene mucho que ver con todo este movimiento que venimos haciendo hace tantos años, esto de visibilizar el actor, que siempre decimos, bueno, esto también es visibilizar el actor, y les agradezco mucho y bueno, los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Selva, muchas gracias, sí. Bien, ahí Ana Eras puso, ustedes van leyendo, yo por las dudas que alguien no vaya leyendo los comentarios, Ana Eras puso que se van a hacer varias presentaciones, las iremos pasando todas a través de las redes de La Huella Empresa Social. Eliana Villagra nos dejó un comentario, creo que todavía está, Eli, de la importancia de poder trabajar en pos de políticas públicas. En eso estamos con la red de cooperativas sociales, ya hace 3 años. ¿Qué más tenemos? Ana, Eras, no sé si lo querés decir, creo que las cooperativas también. ¿Qué cosa? Ahora, no tengo ese detalle, pero por ahí estaría bueno. No, lo que estaba diciendo, perdón, lo digo así, es más fácil. Estaba diciendo que se van a hacer una serie de presentaciones en distintas organizaciones. Yo no tengo justo el detalle de todas las presentaciones, pero estaba proponiendo que la gente que está interesada quede ligada con ustedes y con nosotros, como para que si les interesa se pueda ir difundiendo, eso nomás. Perfecto. Sí. Ya están algunas fechas confirmadas, así que seguro vamos a ir poniendo todas las fechas. María Espinosa dice lo de la película de La Huella hace rato, que tenemos ese proyecto en la cabeza seguramente. Laura Lago, ¿andás por ahí? Ahí la convocamos a Laura Lago, hacemos algo en audiovisual con el equipo, que nos dejó un mensaje muy hermoso en el chat de mucha emoción, así que seguramente ahí, ¿por qué no, Laura, nos ponemos a pensar proyectos para lo audiovisual? Bien. Perdón, Mariana, perdón. Dime. Yo tengo que dejar la reunión, acá en Madrid van a ser las 4 de la tarde y tengo que ya salir, así que muchas gracias por convocarme, por hacerme parte del equipo, éxitos con el recorrido del libro y ya luego hablamos en privado. Bien, muchas gracias, Martín.
Hasta luego. Hablamos. Un Gracias, abrazo. Martín. Gracias a ustedes, siempre. Bien, bueno. ¿Algo más? Vamos cerrando. Ana Eras tiene una propuesta para la próxima presentación. En la próxima presentación de este libro propongo que pensemos una canción para cantar todos los que participan al principio o al final. Una que sepamos todos, yo también voy a tener que salir. Ahí está. Una que sepamos todos o una que sepamos más o menos. Yo soy fan de Capusotto, aunque sepamos más o menos. Bien. Me parece que vayamos cerrando. Si alguien más quiere decir algo, y si no, Otro agradecimiento adelante. a los compañeros de TES que nos prestaron el Zoom. Por supuesto. También no hubiera sido posible. Voy a decir la cadena. Es una cadena de amistades, de afectos. Mi amiga, mi gran amiga Valeria Motoverría, me prestó un Zoom. Yo me di cuenta que ese Zoom era de Leonora Fesser, que es a la vez de TES. Es hermoso el mundo del cooperativismo y de la autogestión. ¿Dios es cooperativista o todavía no, Basani? Todavía no. Lo agarré así. Muy bien. Vamos cerrando. Muchas gracias. A todos y a todas. Y ahí Ana el desafío. Nos vemos. Va a quedar grabado. Hasta luego.